Investigadores del Instituto Politécnico Nacional, IPN, comprobaron con estudios moleculares la eliminación del 100% del virus del papiloma humano, VPH, focalizado en el cérvix uterino de 29 mujeres en Ciudad de México. La científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ENCB, Eva Ramón Gallegos, explicó que utilizaron la terapia fotodinámica, una técnica no invasiva, que además de erradicar al VPH, agente patógeno que es la principal causa de cáncer cérvico-uterino, también elimina lesiones premalignas de cáncer de cérvix en una etapa muy inicial. Consiste en aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta-aminolebulínico, que después de 4 horas se transforma en protoporfirina novena, sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo cual permite eliminar con un rayo láser especial únicamente las estructuras impregnadas con esta. Ramón Gallegos precisó que en la fase clínica de la terapia se trataron a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México, quienes estaban infectadas con el VPH, presentaban lesiones premalignas en el cérvix o tenían ambas afecciones. La investigadora ha trabajado en la terapia fotodinámica en distintas neoplasias, melanoma, cáncer de mama y cérvico-uterino, durante los últimos 20 años. Así aplicaron la terapia fotodinámica en la primera parte del tratamiento, en la que participaron las mujeres de Oaxaca y Veracruz. Los resultados fueron alentadores. En las personas que solo tenían el virus sin lesiones, se eliminó el VPH en el 85%. En las pacientes que tenían VPH con lesiones tuvo una eficacia similar, y de quienes tenían lesiones sin VPH se tuvo éxito en 42%. La aplicación de la técnica en las 29 mujeres de Ciudad de México también tuvo un efecto muy esperanzador. Se les aplicó el doble de la concentración de ácido delta-aminolebulínico. El tratamiento se realizó 2 ocasiones con intervalo de 48 horas. También efectuaron las revisiones y los estudios de diagnóstico. Se logró eliminar el VPH en el 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones, 64. 3% en las mujeres con VPH y lesiones, y el 57.2% en quienes presentaban lesiones sin el virus. La investigadora del IPN indicó que los resultados abren la posibilidad de hacer más eficaz el tratamiento, al usar el esquema que se adapte a la situación de las pacientes. La terapia no tiene efectos secundarios. Antes de aplicar la terapia fotodinámica a las pacientes, se realizaron los estudios de colposcopía, citología, Papa Nicolau, captura de híbridos, reacción en cadena de polimerasa, PCR, y una biopsia, para diagnosticar lesiones premalignas o infección con VPH. Al término del tratamiento, se repitieron los estudios y se constató la efectividad de la terapia, que es segura y libre de efectos secundarios. La especialista expuso que con el esquema aplicado a las capitalinas, también tuvo efecto positivo en la eliminación de cepas bacterianas patógenas.
gran porcentaje de las mujeres tenían infecciones por Chlamydia trachomatis, de transmisión sexual, y o Candida albicans, las cuales se eliminaron con el tratamiento en 81 y 80%, respectivamente. La flora bacteriana que contribuye a la salud del aparato genital se mantuvo prácticamente intacta, afirmó. La doctora Eva Ramón Gallegos consiguió estos avances gracias a la colaboración de Elizabeth Maldonado Alvarado y María Teresa López Cárdenas, Alejandro Martínez Escobar, Araceli Espinosa Montesinos, especialista en ginecología del Hospital Regional Ignacio Zaragoza del Iste, Adriana Jiménez Hernández, estancia postdoctoral con AKIT, Marta Olivia Osorio Peralta, citóloga del Instituto Estatal de Cancerología de Guerrero, Alejandra Moreno Vázquez, especialista en patología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y Lidia Alejandra Martínez Guzmán, jefa del Laboratorio de Captura de Híbridos de Secretaría de Salud de la Ciudad de México. También ayudaron los especialistas Marco Antonio Amoroso Hernández y Ángel Laguna Cancino, Oaxaca, y de Dora Estela Jovel Galdámez, Bárbara Carrión Solano, Guadalupe Valderas Martínez, Eduarda Parra Rosana, Inés Castellanos Oliveros, Rosalinda Bello Leiva, Eugenia Melo Petrone, Gumaro Narciso Morales y Petrona Jiménez Martínez, Veracruz.